¿qué tal amigos de Todos Somos Animales? Me da un gustazo saludarlos ya en la emisión número 19 de esta cuarta temporada a través de Radio 13 Digital. Nuestro agradecimiento a nuestro amigo Daniel Flores por brindarnos este espacio y también a los amigos de la producción de Radio 13 y a la barra informativa de War Room en Radio 13 Digital. Háganos llegar sus comentarios a través de la estación, pero también a través de las redes sociales del programa. Todos Somos Animales MX en Facebook y @SegoviaSan en Twitter y en Instagram. Y si tiene chance, des una vuelta y consulte nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Spotify. Va a encontrar muchas cosas que le van a gustar. Y estoy súper contenta porque tengo una invitadaza de lujo el día de hoy. Ella es química, farmacobióloga con estudios en bioética, en medio ambiente, en educación ambiental. Ha participado en la columna del programa universitario de bioética en Animal Político. Es profesora de bioética en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es activista por la defensa animal ambiental, miembro del comité organizador de la Marcha contra el Especismo y de la Red Veganas Antiespecistas. Me da un gustazo infinito saludar a esta mujer talentosa y muy chambeadora en esto del activismo. Rebeca Pérez, bienvenida a Todos Somos Animales. Hola Sandra, pues un gustazo más para mí estar aquí en tu programa. La verdad es que desde cuando ya quería estar por acá contigo, no se había dado la oportunidad, pero pues ya andamos por acá para platicar un rato por los demás animales. Fantástico. Oye, y amenazo con traerte muchas veces porque en pocas oportunidades tenemos chance de hablar desde la óptica de la ciencia, ¿sabes? Como qué es lo que está pasando en el tema de la ciencia. Y últimamente hemos visto muchas cosas, desde el videíto este de Ralph, que a todos nos conmovió mucho, y desde el Vivotecnia, que ha estado sonando en todas partes del mundo también. Y entonces se nos ha venido a la mente el tema de los animales en la parte de la ciencia, que es algo, pues, no solo de que lo que no hablamos mucho, sino de lo que tampoco entendemos mucho. Así es que necesitábamos a alguien como tú para descifrar esta maraña de cosas que tienen que ver con los animales. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿de verdad nos parecemos tanto entre las diferentes especies de animales como para usarlos en experimentos para cosas que tienen que ver con nosotros? Pues mira, la verdad es que, como decía una doctora que yo escuché en un webinar muy interesante, pues no somos ratones grandotes, ¿no? Definitivamente por una cuestión evolutiva tenemos varias similitudes con unas especies más que otras, pero definitivamente somos diferentes. Y algo que es muy cierto es que la ciencia y los científicos sabemos que somos tan diferentes que todos los experimentos que se hacen en otros animales se repiten en humanos. O sea, no hay un solo medicamento, por ejemplo, que haya salido al mercado sin ser probado antes en animales, digo, en humanos, porque esto ha llevado a crisis muy fuertes de salud. Por ejemplo, hay el caso de un medicamento que se llama talidomida, que salió por ahí de los años 60, que era utilizado por las mujeres embarazadas para las náuseas. Ok. Ese medicamento no fue probado efectivamente en humanos, o sea, solamente se probó en algunas especies animales, y cuando salió al mercado resulta que tenía pues, características teratogénicas en los humanos. Entonces, o sea, eso no sé qué es, pero suena horrible eso de teratogénico, hasta me espanté. Bueno, de hecho no eran teratogénicas porque lo teratogénico tiene que ver con cáncer, pero lo que hacía era que este medicamento lo que producía en los fetos eran malformaciones en sus brazos y piernas. Oh, bueno. Entonces, se llama esta condición focomelia, que son personas que nacieron con problemas de desarrollo en extremidades, tanto brazos como piernas, y fueron muchísimas personas que nacieron con esta condición. De hecho, se le llama la generación talidomida. Hubo marchas, incluso manifestaciones de estas personas pidiendo que esto no se volviera a repetir porque fue una cuestión pues dramática en la ciencia. Evidentemente este medicamento salió del mercado inmediatamente, ya que se empezaron a dar cuenta de todo lo que producía en los humanos. Entonces este es solo un ejemplo de cómo no es posible hacer desarrollar un medicamento, desarrollar una vacuna que no sea probada en humanos. O sea, entonces todos los experimentos que se realizan en otros animales siempre se van a probar en otros humanos, porque lo que se hace es que lo que se prueba en otros animales es la seguridad. O sea, si son seguros, pero la efectividad se tiene prueba que en ver humanos. de la especie, exactamente. O sea, la parte fea les toca a los animales.
Así es. Válgame. Entonces, esa es la única razón por la que los usamos, porque alguien tiene que, digamos, que hacer el trabajo sucio. Pues sí, y también esto se estableció desde el Código de Nuremberg, cuando fue lo de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí hay que recordar que se hicieron muchísimos experimentos con humanos que fueron atroces, y entonces cuando se hacen estos juicios, los juicios de Nuremberg a los médicos nazis que experimentaron con humanos, se decidió que entonces lo que se tenía que hacer para evitar que volvieran a pasar estas faltas éticas era entonces probar los medicamentos, los productos farmacéuticos, etcétera, en otros animales. Desde ahí se estableció. De hecho, si tú lees el Código de Nuremberg, dice que antes de probar en humanos, se tiene que probar en otros animales. Y esto, pues, se regó a las legislaciones de todo el mundo y es por eso que se hace. O sea, legalmente es por esta situación. Científicamente no hay una justificación como tal, porque como te menciono, somos diferentes y a fuerza se tiene que probar en humanos finalmente, ¿no? Lo que pasa es que pues éticamente no está bien visto hacerlo con humanos. Por eso y por el especismo que tenemos hacia los demás animales y por considerarlos unas especies inferiores, propiedades y todo esto que ya sabemos del especismo, pues entonces es que se hace con otros animales y los sometemos a procedimientos que jamás nos imaginaríamos hacer en otros humanos o que si se hacen en otros humanos representarían una grave pues cuestión moral a nivel mundial, ¿no? Cuando nos enteramos de que no, que en África están experimentando o que están haciendo tales cuestiones incluso en el país, aquí en México ha habido casos de experimentación en contra de la voluntad de personas, o no en contra de la voluntad, sino más bien sin informarles propiamente de lo que se está haciendo. Entonces, esos casos pues, despiertan así como la indignación de la humanidad, pero cuando se hacen otros animales, todo mundo calla. Pero entonces, en realidad cumple un propósito, esto sirve para algo, Rebeca. O sea, sí, hay una parte, digamos, que entiendo lo que tiene que ver con el asunto de la seguridad, pero no se puede hacer, yo qué sé, de otra manera, o realmente, o sea, ¿sirve para algo? Pues en realidad sí ha habido avances en la cuestión científica por parte de utilizar a otros animales, pero son muy pocos y de hecho sería mucho más eficiente que se hiciera directamente con productos humanos o con humanos voluntarios o con métodos de cultivo celular utilizando células humanas. O sea, ¿por qué? Porque también se dice que evidentemente va a haber medicamentos que no van a ser funcionales en otros animales, pero que en humanos puede que sí, por lo mismo de que somos diferentes. Entonces, también nos estamos perdiendo tal vez muchas oportunidades de encontrar y desarrollar productos que sean muy efectivos para los humanos y que no los estamos viendo y los estamos descartando desde la etapa preclínica, que es en donde se utilizan a los demás animales, por ver a lo mejor alguna problemática de seguridad en ellos. Y es así porque, pues, sabemos, por ejemplo, del paracetamol. El paracetamol en los demás animales, en gatos, por ejemplo, es tóxico. Y en nosotros es muy efectivo. Entonces, como este tipo de medicamentos, imagínense que no se hubiera hecho en humanos y hubiéramos dicho, no, pues es que en otros animales el paracetamol no funciona, entonces en humanos ya no vamos a probar. Exacto. Y entonces, ¿por qué se sigue haciendo? Esa es la parte que, o sea, no entiendo. O sea, porque la ciencia avanza un montón, tiene posibilidades que a veces uno, como mortal, común y silvestre, no se imagina, ¿no? Entonces, viene a ser como una especie, entiendo, de medio obstáculo, porque es medio impreciso la forma de medir la seguridad, ¿no? O sea, sí ayuda, pero no es así como seguro, 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 ¿no? Te retrasa, entiendo, el proceso, porque pues hay que pasar por esta parte que no es tan segura y de todas maneras hay que hacer otra para asegurarnos de lo que no es tan seguro. O sea, entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto? Híjole, esa es una excelente pregunta y yo creo que tiene varias formas de contestarse. Una es porque es la manera en la que todo el mundo ha sido educado. Entonces es una cuestión de tradición, que ya sabemos que la tradición no es un argumento, es una falacia, pero muchos de los científicos siempre dicen, pues es que así se ha hecho siempre y así hay que seguirlo. No, bueno, como si fuera receta de cocina. Tú. Exacto, y de hecho hay una crítica muy interesante, no me acuerdo de qué grupo protector animal muy, muy importante,
que sí ha hecho incluso un cartel en donde dice, bueno, si hemos avanzado tanto en cuestión de otras áreas, por ejemplo, en la tecnología, se ha avanzado tanto en cuestiones electrónicas, los teléfonos, cómo son ahora, el internet. O sea, no es posible que en cuestión de ciencia, en cuestión de desarrollo de medicamentos, por ejemplo, vacunas, sigamos con métodos de hace 50 años o más. O sea, eso no debería ser. Y bueno, otra parte que también es muy importante, que a todos se nos olvida siempre, es que existe una industria que es la que se encarga de proveer de estos animales no humanos que se utilizan. Porque siempre nos dicen, bueno, la experimentación en animales, y uno se imagina de repente que los animales ya están en los bioterios, ¿no? Pero ¿quién los provee? O sea, tiene que haber ¿cómo alguien llegan ahí? que los está criando para poderlos vender, para poderlos usar. Y es una industria muy grande y muy poderosa. Entonces, obviamente a ellos tampoco les conviene que se deje de experimentar con otros animales, pues porque se les cae el negocio. Y eso es algo que no se menciona mucho. O sea, es un negocio con el que nadie quiere terminar, aunque no es pero tan útil. O sea, por ahí, pero no del todo. Y además ya podríamos emigrar a nuevas tecnologías mucho más eficientes, pero pues alguien se quedaría ahí sin su lana y entonces seguimos sometiendo a los animales a cosas verdaderamente espeluznantes. Oye, Rebe, ¿qué industrias hacen experimentación animal? Hay 6 en general en las que se divide la experimentación en animales. Una sería la industria militar, que esa también no se menciona mucho y es sumamente cruel. Entonces, en la industria militar es altamente objetable también el uso de los demás animales. La industria cosmética, que también es objetable, o sea, esa, si nosotros le preguntamos a casi ya cualquier persona de a pie qué opina de la experimentación con otros animales para cosméticos, pues lo van a rechazar. Pero está también la toxicológica, la químico-farmacológica, la biomédica y una que tampoco se menciona mucho, que es la alimentaria. No sé si has visto que, por ejemplo, luego algunos productos de la industria alimentaria dicen que tienen atribuciones a la salud. Por ejemplo, un yogur que te diga, no, es que es buenísimo contra la diarrea. O es buenísimo contra el estreñimiento. Tiene ciruela pasa y entonces es buenísimo para el estreñimiento. Estos experimentos se hacen con otros animales y no han demostrado tener éxito. Entonces, había salido un artículo en donde decían, bueno, es que realmente todos aquellos productos que tienen esta leyenda de atribuciones a la salud, de que pueden mejorar en algo, en realidad están engañando al público porque no es propiamente el alimento completo, sino ciertos componentes que pueden ser parte de. Por ejemplo, un plátano nosotros podríamos decir que tiene muchísimas propiedades, pero no se dice por qué, porque pues es un plátano natural. Claro. En cambio de los demás productos creados, o sea, producidos por el humano, como un yogurt, ahí sí dicen, no, pues es que tiene esto, pero resulta que ese producto tiene plátano. Entonces ya como para qué se prueba, me explico, o sea, es realmente atroz y nada más se utiliza como para demostrarle al público que tiene estas atribuciones a la salud. De hecho, en Europa hubo una demanda a una empresa grande de yogurts por publicidad engañosa. Hace unos años, no me acuerdo, creo que fue en los 2000, hubo un escándalo en Europa porque sí se pidió que de hecho se quitara la leyenda de este yogurt de que podía contribuir a la salud de las personas. Entonces, esta también es una industria en donde se explotan a los demás animales, se utilizan para, pues, es más o menos como la industria del tabaco, en donde ya sabemos que a los perros Beagle no desarrollan enfisema y ahí los tienen conectados todo el día a tubos donde les están pasando el humo, nada más para demostrar que no causa cáncer. Pero bueno, ¿cómo vas a demostrar que no causa cáncer en una especie que no desarrolla enfisema, por ejemplo? No, pero además, oye, cuando tantas personas están muriendo de cáncer pulmonar, claro. digo, ¿no? O sea, digo, ¿no? O sea, sí. No hay más ciego que el que no quiere ver, o sea, ¿y cómo te explico? Eso es muy curioso porque se parece muchísimo a lo que está sucediendo ahora en la industria farmacéutica con lo de las tabacaleras. Que hay que recordar que las tabacaleras mucho tiempo dijeron que no y negaron que la nicotina fuera adictiva, por ejemplo, ¿no? Y hasta sacaban estudios y había científicos que avalaban y todo eso.
pues ahora está pasando exactamente lo mismo con muchas de las industrias que explotan a los demás animales y tratan ellos pues de cubrirse cuando la evidencia es pues aterradora y vaya, evidente, ¿no? Entonces, sí, son estas áreas en las que se explotan a los demás animales y lo curioso es que hay unas que son más objetables por la comunidad en general que otras. Como ya mencionaba, pues la militar, cada vez que alguien escucha que se hace experimentación militar, o sea, con animales para la milicia, pues se aterran, porque sí son aterradores. Para cosméticos es lo que está mucho en boga ahora y que las personas ya dicen que pues no es posible que por una necesidad secundaria que es la belleza, se estén torturando y matando a millones de animales en esta industria, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a hablar de la biomédica. En la biomédica, como tiene que ver con una necesidad primaria del humano, que es la salud, las personas lo toleran. Claro. Entonces, ahí sí dicen, no, es que ahí sí es necesario porque es la salud de las personas y entonces se imaginan que no hay otras alternativas o se imaginan que es la única forma o se imaginan que si no se hace de esta manera no va a salir la cura del cáncer para su abuelita, porque cuántas veces no nos han dicho, no, es que si tu familiar estuviera en esta condición, tú estarías a favor de la experimentación con animales. Pues en realidad esto es un argumento muy frágil porque tiene que ver con apela a las emociones de las personas, no nos está dando realmente un argumento sólido de por qué, y pues en realidad la investigación tarda muchísimos años porque vamos a pensar en una vacuna. Para que salga una vacuna al mercado, empezando desde la investigación preclínica, que es, o sea, bueno, desde el desarrollo de la molécula, etcétera, y toda la fase preclínica y las fases clínicas, son aproximadamente 10 años. Y muchas veces estas vacunas no tienen éxito, y eso acaba de suceder hace poco con una vacuna que se estaba probando contra el VIH, que se tardaron muchísimo, fueron pues no solamente tiempo, sino recursos económicos, tiempo, pues labor humana, todo esto para que al final, después de 10 años, esta vacuna no tuviera éxito. Y lo que dicen es que lo que está fallando es justamente la fase preclínica, que estamos agarrando, pues, por ejemplo, está el lote 1, o sea, o el medicamento 1, 2 y 3, y resulta que el 1 y el 2 no tuvieron como seguridad, entonces los desechas, pero puede ser que esos 1 y 2 sí tengan algún efecto si se prueban en humanos. Ahora, no estoy diciendo y yo no apoyo, y esto siempre lo digo con mucha claridad, yo no estoy diciendo que se deba de experimentar directamente en otros humanos, porque hay también quien dice, no, que se experimenten los presos, que se experimenten... A ver, también es muy importante recordar que vivimos en un mundo donde hay que respetar los derechos humanos y que la voluntariedad es algo muy importante y la autonomía se debe respetar siempre en todas las personas. Desde luego. ¿No? Entonces, no se trata de agarrar individuos contra su voluntad para hacerlo, pero las propuestas que se dan son hacer ciertos experimentos, o sea, que en vez de que se utilicen a otros animales, utilizar ciertas técnicas de cultivo celular con células humanas. Qué interesante. Entonces, sí, eso es muy, muy interesante porque incluso es lo que se busca para la medicina del futuro. O sea, una medicina del futuro se llama una medicina personalizada, que es una medicina enfocada en cada uno de nosotros, en cada paciente. Esto para evitar efectos secundarios, para evitar muchas reacciones que se dan. Por ejemplo, siempre se sabe, ¿no?, que con un medicamento siempre va a tener un comportamiento de campana de Gauss. Entonces va a haber personas, el grueso de la población va a caer en el centro, en donde va a ser efectivo el medicamento. Hay otras personas donde van a tener efectos secundarios muy evidentes y otras personas en donde el medicamento no va a tener efectividad. Entonces, para evitar como esto, también se busca la medicina personalizada para que entonces sea efectivo ese medicamento para cada uno de nosotros. Entonces, para eso lo que se hace, o sea, lo que se pretende hacer es, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de cáncer de hígado, que me tome una muestra de hígado propia, o sea, no un hígado de quien sea, sino el tuyo, ajá. Se haga un cultivo celular con esas células de hígado, se hagan unos procedimientos científicos muy interesantes y un poco complejos para hacer que esas células ya como desarrolladas
se vuelvan células pluripotenciales y poder desarrollar, digámoslo, mi hígado, o sea, lo que se llama un chip, que tendría estas células de mi hígado y sobre esas células probar los diferentes medicamentos y ver cuál es el más efectivo. Pero ya estamos hablando de qué es mi hígado, o sea, mis células. Está lo máximo, ¿dónde firmo? Sí, está increíble. Se llaman organ chips y son muy interesantes este desarrollo científico que está ahorita en boga. De hecho, se habla de que esto es como lo que va a permitir que se dejen de experimentar los diferentes medicamentos en otros animales, porque además, como te mencionaba, esto ahorra tiempo. Hay quien dice, no, es que es carísimo. Puede que la inversión inicial lo sea, pero si nos ponemos a pensar de cuánto dinero se invierte en tener a los animales no humanos en los bioterios, en cuánto se invierte y cuánto se pierde de tiempo y de posibilidades de medicamentos que nos pueden ayudar, yo creo que si hacemos ese balance costo-beneficio, el resultado es obvio. Sí. Es algo que se va, y aparte ya sabemos que también con el tiempo, conforme haya más desarrollo y más personas que se dediquen a buscar alternativas, los costos se abaratan. Entonces esto es, o sea, es por ahí, o sea, realmente, y hay que decir algo que sí es muy cierto. Muchas organizaciones a nivel mundial hacen esfuerzos muy grandes porque se deje de experimentar con otros animales. O sea, la tendencia es que en un futuro se deje de hacer. Claro. Obviamente hay personas y científicos que se niegan rotundamente a esto porque lo que ellos hacen depende exclusivamente de otros animales. Y a ellos pues evidentemente no les conviene. Claro. Y es que hay que mencionar algo muy interesante aquí. Los animales no humanos que más se están utilizando actualmente para experimentación y las cifras que están creciendo en el número de animales que se utilizan son animales genéticamente modificados. Ah, caray. Ajá. Entonces, esto es muy triste porque en las estadísticas, por ejemplo, los números que reportan algunos países, porque también hay que mencionar que en cuestión de números de cuántos animales no humanos se utilizan en el mundo, es muy difícil. Hay artículos con estimados únicamente porque la mayoría de los países no reportan. Y luego, para acabarla, hay países que no reportan algunos animales porque no están dentro de sus actas digámoslo, de cuidado, de bienestar en sus leyes. Por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos no se reporta número de ratones, por ejemplo. Y los ratones son el 90% de los animales que se utilizan. Entonces, si uno ve las gráficas de los años, o sea, de experimentación, de número de animales en los años, se ve que va bajando. Claro, pero no cuentan los otros. No cuentan los otros, no cuentan los genéticamente modificados, que esos van para arriba. Y es que la excusa o el argumento que dicen los científicos es, bueno, es que si son genéticamente modificados son creación de nosotros y tenemos derecho de hacer con ellos lo que queramos. ¡Cálmate, Dios! Y eso me parece sumamente preocupante, sumamente triste, porque finalmente son individuos que, aunque estén modificados genéticamente, siguen siendo seres sintientes. Seguro. Entonces siguen siendo seres con un propósito, sí, o sea, un propósito propio, o sea, hablando, por ejemplo, de Aristóteles, que hablaba del telos de los animales, o sea, y de las personas y de las cosas, que todos tenemos un propósito, una forma de desarrollarnos para para nuestro propósito. Entonces, son animales que siguen teniendo eso, o sea, no son animales no humanos que no sigan teniendo un interés en su vida y su bienestar. Por supuesto. Entonces, al decirnos, no, es que están modificados genéticamente y entonces ya podemos hacer lo que queramos con ellos, pues también se está incurriendo en una falta pues, grave ética. Entonces, y esos son los animales que no se cuentan. Y muchos de estos animales genéticamente modificados se utilizan para buscar curas o tratamientos para enfermedades o condiciones genéticas que son muy, o sea, tienen una proporción muy baja en la población en general. Entonces hay quien dice, no, es que estamos ayudando a las minorías. Pues es que también deberíamos de hacer ahí un análisis ético y enfocarnos también en cuestiones que tengan que ver con una ayuda verdadera a la humanidad. No con esto estoy diciendo que estas personas con enfermedades raras no sean, pues, personas que tengan que tener un desarrollo también importante para su salud. O por supuesto que sí, pero de ahí a que el argumento sea, es que estamos ayudando a la humanidad utilizando ratones genéticamente modificados para estudiar, por ejemplo, el albinismo,
pues, Claro. realmente no hay una razón ética que lo justifique, ¿no? Sí, a mí me preguntaban alguna vez en una conversación por qué creía que se seguía haciendo experimentación en animales, y yo les contestaba que básicamente, pues porque se puede, Sí. ¿no? Porque se puede. Porque si se hubiera prohibido, estoy segura que el ingenio de los científicos da para mucho más y que Claro. ya habrían encontrado la forma de darle la vuelta a este tema, ¿no? Y habrían encontrado cómo resolverlo y estaríamos mucho más avanzados en estas tecnologías como la que nos cuentas ahora, ¿no? Pero pues esencialmente se puede y resulta en cierto sentido hasta cómodo, ¿no? Porque Claro. pues es como lo de piense usted en su trabajo de todos los días, ¿no? Si le dijeran Claro. que hay que cambiarlo radicalmente, pues a lo mejor usted diría, ay, no, porque tengo que aprender a usar otro equipo, o tengo que aprender a usar otro sistema, o eso va a estar bien difícil, o seguro me voy a equivocar al principio. Entonces dice, no, 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 déjemelo así como está, aunque sea una cosa Claro. terrible, ¿no? Me da la impresión de que pasa un poco eso, ¿no? Sí, sí, definitivamente tienes toda la razón. Por eso yo siempre he dicho que lo que se debe atacar también no es propiamente la experimentación con otros animales, sino atacar la mentalidad especista de la humanidad. O sea, si nosotros empezamos a cambiar la mentalidad especista de la humanidad, todo lo demás va a ir cayendo así como fichas de dominó. ¿Por qué? Porque evidentemente uno va a decir, híjole, es que los demás animales son individuos sintientes Claro, que merecen claro. consideración y no podemos someterlos a procedimientos de tortura o de muerte, como no podríamos hacerlo con otros humanos. Entonces, siempre el hacer esta distinción de, bueno, es que usamos animales no humanos porque no podemos hacerlo en humanos, es lo más especista que existe. O sea, es así como que, bueno, si tú no someterías a un humano a un procedimiento de irritación de los ojos, por ejemplo, como se hace con conejos, o de irritación de la piel, ¿por qué si lo haces con un animal no humano? Justo por lo que mencionas, porque se puede, Porque se porque puede. moralmente no hay nada malo en la población en general en hacerlo, porque se les considera pues individuos inferiores a los que les podemos hacer lo que se nos dé la gana. Y eso es, yo creo, la mentalidad que hace que toda la explotación en los demás animales, no solo en la experimentación, pues se lleve a cabo, ¿no? Oye, Rebe, pero es súper curioso porque es la misma ciencia la que ha confirmado desde el 2012 con estudios neurocientíficos muy profundos y muy sofisticados que yo sería incapaz de entender, que los animales son seres sintientes, conscientes, ¿no? Con intencionalidad de comportamientos, o sea, la misma ciencia se contradice en ese sentido. Por un lado nos dice que los animales sienten y que tienen todo el argumento científico para demostrarlo, y por otro lado dice, pues agarremos a estos pues que no son tan iguales como nosotros y pues que les podemos hacer cositas. Y entonces dice uno, pues oigan, pónganse de acuerdo entre ustedes porque ya no les estoy entendiendo. Sí, de hecho hay una gran parte de la comunidad científica que niega, por ejemplo, lo de la Declaración de la Conciencia de Cambridge, que es la que demuestra, bueno, no demuestra, pero hay un consenso científico en que los demás animales son seres conscientes y por lo tanto también seres sintientes. Ahí en la Declaración de Cambridge son muy específicos en qué tipo de, o sea, como qué especies o grupos de animales son los que son conscientes y por lo tanto sintientes. Pero bueno, a partir del 2012 ahora, las investigaciones han demostrado que muchísimos otros animales también lo son, por ejemplo, insectos. O sea, alguien decía, bueno, es que en vez de experimentar con vertebrados, vamos a experimentar con invertebrados, con insectos, ¿no? Y ahora se ve que no, que los demás animales invertebrados, muchos de ellos también tienen estos sistemas nerviosos que son capaces de la conciencia y la sintiencia, o sea, que son capaces de sentir dolor, placer, que tienen experiencias positivas, negativas, sentimientos. O sea, hace poquito estaba leyendo un artículo que decía que las abejas sienten ansiedad. Entonces, o sea, son estudios que nos dicen que, pues, en realidad, justo como le mencionas, no somos tan diferentes, pero es bien curioso el doble estándar de la ciencia, porque por un lado somos lo suficientemente iguales como para experimentar con ellos y que sea para beneficio humano, pero no tanto como para considerarles, ¿no? Entonces, sí, esa es una realidad. Hay que hacer muchos cambios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la EPA, la Environmental Protection of, ahí se me fue el nombre, pero bueno, la EPA, la que se encarga de la cuestión de medio ambiente allá, sacó una convocatoria
para que los científicos busquen alternativas a la experimentación con animales para toxicología, que tenga que ver con productos de contaminación al ambiente, porque se quiere que para el 2030 toda la investigación con vertebrados, o no me acuerdo si eran mamíferos únicamente, pero bueno, por lo menos con vertebrados, se dejara de hacer para estos fines. Muy bien. Entonces, está fabuloso, porque además ellos están ofreciendo incentivos económicos para que los científicos opten por el desarrollo de estas alternativas. Claro. Y a mí me parece eso muy positivo, porque si bien diríamos, bueno, es especista porque además se enfocan únicamente en unas especies, sí, claro, pero lo que tenemos que hacer es ir avanzando pues a pasos, o sea, ya sabemos que la legislación es de esta manera, o sea, la legislación va mucho más lento que la ética. Yo siempre le he apostado a que lo que tenemos que hacer, además de los cambios en la legislación, es un cambio en la mentalidad de la población a través de la educación, porque también ya sabemos que los políticos únicamente se enfocan en aquello que a la sociedad le importa, obviamente por los votos, no porque sean con mucha voluntad política. No, pero ya lo sabemos. Entonces, entre más masa crítica haya de personas que estén interesadas en este tema e impulsen leyes, o sea, después de tener este cambio ético de decir, bueno, es que realmente no es justo, no es ético, no es nada, pues incluso técnicamente no es científicamente aceptable utilizar a los demás animales para estos propósitos, ¿no? Entonces, si tenemos más masa crítica que tenga esta mentalidad, se va a poder hacer una presión para que los políticos y los legisladores cambien las leyes. Pero entonces es primero, o sea, no es que vaya una cosa separada de la otra, yo creo que tiene que ser junto, pero nunca dejar de lado la parte educativa, porque si nos enfocamos únicamente en cambios legislativos, las cosas verdaderamente no van a cambiar, porque tenemos 1000 ejemplos de leyes bienestaristas que en realidad no se cumplen. Por ejemplo, el caso de Vivotecnia. El caso de Vivotecnia es terrible y es una muestra de cómo la mentalidad especista es la que provoca que las personas incluso se brinquen la ley para hacer atrocidades con los demás animales. O sea, está la legislación europea es muy específica y es muy rígida. Entonces, que esto esté pasando en una comunidad en donde se supone que están los más altos estándares de bienestar animal, lo único que nos está diciendo es que las leyes no están sirviendo para nada mientras la mentalidad especista impere en la sociedad. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo las personas que nos dedicamos al activismo por los derechos de los animales, que tenemos que impulsar muchísimo la educación para el cambio en la sociedad, para que estas cosas, a pesar de que haya leyes o no, sí, claro, ¿no? No, y empezar a generar una transformación a partir de nuestras acciones cotidianas, porque, mire, yo no sé si a las empresas les duela mucho los cambios legislativos, pero que de que les duele cuando no venden, les duele cuando no venden, y entonces ahí sí se ponen bien loquitos de qué tienen que hacer para volver a vender. Entonces, si usted deja de comprar estas cosas donde hay experimentación animal involucrada, y es muy fácil saber, ¿eh? Si el producto que usted va a comprar no dice, este producto no experimenta con animales, o este producto es cruelty free, o este producto es vegano, o no trae una leyenda que haga referencia a qué onda con los animales, segurito que hay animales de por medio. O sea, segurito, ¿no? Cuando usted privilegia a las marcas que no utilizan a los animales, entonces empiezan a generar transformaciones porque usted le está dando sus recursos al lugar correcto, digamos, está financiando las cosas como deberían de ser. Y eso, mire, camina más rápido que los procesos jurídicos, ¿eh? Mucho más. Totalmente, o sea, hay que recordar que como consumidores tenemos un poder muy grande, cada una de nuestras compras, cada una de nuestras elecciones es un voto, o sea, es pues sí, justamente una manifestación de lo que nosotros queremos, o sea, de nuestra mentalidad, de nuestras posturas. Entonces, evidentemente, consumir productos que no hayan sido experimentados en animales da un mensaje muy fuerte. O sea, siempre es un mensaje muy importante el elegir productos que no sean de la explotación. Igual como pasa con los humanos, de decir, es que no vamos a comprar marcas de ropa que tengan que ver con explotación infantil, y al no hacerlo se promueve que estas marcas pues lo rechacen porque ya no venden. Igualito es con la parte de la experimentación en otros animales. Oye, Rebe, ¿y se usan muchos tipos de animales? O sea, sí, ¿nos puedes contar más o menos de qué tipos de animales se usan en la experimentación?
Depende del área, pero los que más se utilizan, o sea, los más utilizados son los ratones. Se utilizan ratas, se utilizan conejos, se utilizan perros, gatos, se utilizan cerdos, se utilizan caballos. Válgame, caballos también. Y los caballos son muy utilizados para el desarrollo de las vacunas, o sea, ya del líquido pues que se va a utilizar para la vacuna. Entonces es horrible, pero sí se utilizan caballos. Se ha buscado que ya sea por biogeneradores, o sea, ¿cómo se llaman? Se me olvida siempre el nombre, pero son ya como reactores, bioreactores, para hacer estos procedimientos que se hacen en caballos ya para generar una sustancia sintética, digámoslo así. Pero todavía se siguen utilizando muchos caballos para el desarrollo de las vacunas. Se utilizan también grandes simios y esto es algo que también a las personas les escandaliza mucho por una cuestión también especista, porque hay que recordar que no tiene más valor un simio por parecerse a nosotros que una rata o un ratón que no se parecen tanto a nosotros, ¿no? Entonces, privilegiar esta defensa de ciertos animales porque se parecen más al humano también es especista. Hay que recordar que a todos los demás animales, a cada uno de los individuos, igual a nosotros, nos importa nuestra vida y nuestro bienestar independientemente de cómo nos valore otro. O sea, si somos más parecidos, si no somos más parecidos, si servimos para comida, si servimos para compañía, si servimos para experimentos, o sea, eso es un valor instrumental que nosotros los humanos le damos a los demás animales y esto no tiene nada que ver con el valor propio, el valor inherente que tengan estos individuos, cada uno, que cada uno tenemos, porque valoramos nuestra vida y nuestro bienestar. Entonces, esto es también, o sea, aunque sí es bastante escandaloso, pero también se siguen utilizando grandes simios, aunque se han hecho muchos esfuerzos porque esto se elimine. O sea, la experimentación con grandes simios sí está como muy ya mal vista, pero luego pasan cosas como lo de la vacuna ahora de la COVID, que se experimentó en grandes simios y ahí ya casi nadie dice nada, ¿no? Ay, Rebe, qué cosa tan horrible. Oye, no quiero que te vayas sin preguntarte, ¿qué pasa con la experimentación en las escuelas? Ok, ese es un tema muy interesante porque la diferencia en la investigación, digámoslo ya para, o sea, investigación para experimentación, digo experimentación para investigación, es diferente a la docencia. En la docencia lo que se busca es hacer experimentos cuyo resultado ya se conoce. Entonces, en realidad, y es la diferencia con la investigación. En la investigación lo que se buscan son pues resultados que no se conocen, o sea, justamente para innovar, para buscar nuevos productos, nuevas moléculas, etcétera. Pero en docencia, evidentemente una práctica docente ya sabe cuáles son los resultados que tienen que salir. Por lo tanto, lo vuelve sumamente innecesario. O sea, si nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado, ¿para qué seguir torturando y matando a otros animales para un resultado que ya se conoce? Y además algo muy importante, que en donde hay alternativas para que los alumnos aprendan de forma equivalente o incluso mejor. Hay estudios que han demostrado que los alumnos y alumnas que utilizan técnicas alternativas aprenden igual o mejor. ¿Por qué? Porque realmente tomar la vida de un animal, o sea, tomar la vida de otro individuo, es horrible, y te lo digo yo por experiencia, o sea, realmente no es nada fácil el insensibilizarte, porque eso es lo que hace la docencia, insensibiliza a las personas para que no tengan compasión, no tengan cuidado, este respeto por los demás animales, pero es muy difícil, o sea, es realmente tomar la vida o aplicar tortura, porque lo que es tortura, o sea, el estarle sacando sangre a un ratón por la parte de abajo del ojo, por ejemplo, es tortura. O sea, estar inyectándoles productos que les causan irritación o que les causan dolor, es tortura. Entonces, todo eso se puede evitar y la verdad es que no tendría por qué buscarse que los demás, que los alumnos que se van a dedicar a estas cuestiones se insensibilicen. Al contrario, ya hay muchos estudios que también nos dicen que es altamente deseable que estas personas adquieran un respeto por ejemplo, para los veterinarios, por sus pacientes. O
sea, es como la medicina. La medicina de antes era, o sea, la medicina humana de antes era muy cálida. Los médicos de antes eran como tu amigo familiar incluso, ¿no? Que iba a tu casa, te consolaba, no solamente era una cuestión de curarte, sino que incluso en las etapas de terminales estaban ahí acompañándote. Ahora la medicina cambió mucho o sea, en el transcurso del tiempo a ser una medicina que a fuerza tenía que curar. Y la relación médico-paciente se alteró muchísimo. Entonces se volvió también, se decía, es que es deseable que los médicos no tengan transferencia con los pacientes, pero ya se vio que eso tampoco sirve porque no se hace una medicina humana. Ahora lo que se busca con la ética médica, en la bioética, es que volvamos a una medicina humana, una medicina en donde haya acompañamiento, en donde haya compasión, en donde haya toda esta pues, parte importante de las relaciones humanas para poder tener un buen tratamiento con los pacientes. Entonces, con los demás animales es lo mismo, porque también estamos hablando de seres sintientes. Oye, Rebe, el tiempo lo tengo ya encimisísima, pero quiero preguntarte, y tenemos que hacer la parte 2 de esto, ¿eh? Claro. Ya desde ahorita vete preparando porque me quedo con un montón de preguntas. ¿Sirven los comités de bioéticas que hay dentro de las empresas que hacen este tipo de experimentación? ¿Funcionan? ¿Sirven para algo? Mira, la verdad es que en general los comités son tanto para docencia como para investigación, porque, bueno, se han intentado poner frenos o poner así como ciertas cuestiones para que no haya un trato no ético a los demás animales. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes una carta de tu comité de bioética o de ética en investigación en el que te hayan aprobado tu protocolo y tú quieres publicar en una revista importante de alto impacto, no te la aprueban. O sea, no te publican si no tienes esa carta. Entonces ya todos los protocolos tienen que pasar por el comité. Ahora, vuelvo a lo mismo. Mientras en los comités haya personas con mentalidad especista, por mucho que busquen bienestar animal, nunca van a tener esta cuestión de, es que hay que tenerle respeto, o sea, siempre va a estar subordinado, siempre. Entonces, realmente la educación en bioética como bioética, no como ética médica, sino realmente esta reflexión respecto a lo que la relación que tenemos con los demás animales tiene que ser muy importante en todas las áreas para que las personas empiecen a darse cuenta que los demás animales son seres que merecen respeto y que tenemos que tenerles la máxima consideración porque además son vulnerables. O sea, están completamente a merced de nosotros. Entonces, a tu pregunta de si funcionan los comités, híjole, número 1, hay corrupción. Y entonces pues hay luego mucho amiguismo, ¿no? De que, bueno, yo estoy en el comité y tú me pasas tu protocolo y yo te lo apruebo porque cuando tú estés en el comité, tú me apruebas el mío. Claro. Entonces hay mucho de eso. O luego hay mucho de que someten protocolos que no van a pasar y entonces dicen, bueno, lo someto en este comité y si no me lo aprueban, lo someto igualito en otro comité a ver si pega. Entonces, como no hay una homogeneidad en el pensamiento, en esta cuestión de conocer bien, o sea, y de tener este respeto por los demás animales, puede que en otro comité sí pase. Entonces... ¡Ay, no, qué cosa! Está horrible, o sea... Oye, sí Rebe, el tiempo se me acaba ya, se terminó, no queda más. Te comprometo desde ya hacer una parte 2, ¿te late? Sí, por supuesto, Sandra. Porque tenemos todavía muchas preguntas más las que nos vayan haciendo llegar a nuestro auditorio. Yo te agradezco, como siempre, que hayas sido tan clara con tus conceptos para aterrizar el lenguaje de la ciencia a nuestros oídos y te agradezco que nos hayas acompañado en el programa. No, pues muchas gracias a ti, Sandra. La verdad para mí es un gran placer y una gran responsabilidad hablar de estos temas, porque sí, mi compromiso es justamente con la defensa de los demás animales. Pues un gustazo como siempre y te vemos aquí muy pronto. Claro que sí, Sandra. La Asociación Médicos contra los Experimentos con Animales ha reunido los argumentos científicos contra los experimentos con animales y presenta métodos de prueba alternativos con los que ya se pueden obtener muchos conocimientos biomédicos importantes. El problema, como tantas veces, es el dinero. La investigación sobre experimentos con animales recibe mucha financiación, mientras que las nuevas alternativas libres de animales, muy poca. Para los animales, los experimentos siempre significan sufrimiento. ¿No sería hora ya de cambiar estas formas?
Muchas gracias al equipo de producción de War Room, al equipo de producción de Radio 13 Digital. Búsquenos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Spotify y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas aquí en Todos Somos Animales. Sí, también tú. Muchas gracias, Rebe. Gracias.